subió a los cielos. Lo podemos escuchar al apóstol Pedro haciendo una especie de resumen o síntesis del ministerio de Jesús. Ustedes lo tienen ahí en Hechos, capítulo 10, versículos 38 al 41. Dice, o decía en ese momento el apóstol Pedro: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39 de Hechos 10. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y dice el versículo 40: a este Dios le resucitó al tercer día e hizo, escuchen bien ahora, que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ese nosotros, como ustedes bien están entendiendo a lo que se refiere el apóstol Pedro, son los discípulos de Jesús, de los cuales Él era uno de ellos. Y si ustedes prestan atención en este pasaje, al referirse a la resurrección de Jesús, Pedro dice, aclara que el Padre, que Dios fue en primer lugar quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero si prestan atención a lo que sigue diciendo, también aclara un detalle, y es que el Padre eligió en cierta manera a los testigos de tal resurrección. No en todas partes leemos de que en cierta manera en la elección de esos discípulos estuvo el Padre. Sabemos que Jesús se había apartado a orar toda la noche, pero ahora entendemos también que el Padre fue parte de esa decisión de elegir a estos testigos. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A pensar de que si el Padre estuvo tan meticulosamente metido en lo que era el elegir y formar a quienes iban a ser los discípulos de Jesús, esto nos lleva a entender que justamente los discípulos de Jesús son un engranaje fundamental, una pieza irreemplazable del plan de Dios de salvación para la humanidad. ¿Verdad que se nos termina confirmando por el hecho de que la gran comisión, ¿se acuerdan? Mateo 28 hacia el final, es un mandato para discípulos de Jesús, para ser discípulos de Jesús. No hay mucho más que eso. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que Dios, en cierta manera, ha necesitado a lo largo de todos los tiempos, y lo va a seguir necesitando, de verdaderos discípulos de Jesús, de hombres y mujeres que sean los protagonistas humanos de la extensión de su reino aquí en la tierra. Dios necesita proveerse de discípulos. Ahora, ¿cómo los hace? ¿De dónde los saca? ¿Cómo los forma? En su sabiduría, si ustedes me permiten la figura, creo que Dios diseñó una forja, una especie de forja, donde hombres y mujeres, como usted y como yo, podemos ser transformados en discípulos de Jesús. Un ambiente Dios preparó, único, en donde vamos adquiriendo los rasgos, o podemos hacerlo, los rasgos de un discípulo de Jesús, que no es otra cosa que los rasgos de Jesús mismo. Una forja, para los que no lo saben, pero creo que no debe haber ninguno, es el taller del herrero. Es una manera de hablar de la herrería. ¿Qué hay en una forja? Y bueno, en una forja hay una fragua, donde ustedes saben que el calor del fuego ablanda los metales, un yunque, donde esos metales son golpeados, y buenos martillos o masas para darle forma a ese metal que se quiere trabajar. Y esa forja de discípulos, ese taller que Dios pensó y diseñó, creo yo que es la iglesia local. Y aquella iglesia que es forja de discípulos
no es ni más ni menos que un grupo de discípulos de Jesucristo que tratan de vivir juntos por el bien de unos y de otros y de toda la humanidad la vida cotidiana. Dice Proverbios 27:17, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el trato con su prójimo. O sea, los hermanos y hermanas que están delante y detrás de usted han sido y van a ser, si usted se lo permite al Señor, instrumentos en las manos de Dios para que nuestro carácter, nuestro temperamento, todo nuestro ser, nuestro servicio, sea moldeado a la semejanza de Cristo. Como alguien dicho, la Biblia describe a la iglesia como una comunidad de cristianos que se cuidan unos a otros, se aman unos a otros, se hospedan unos a otros, se sirven unos a otros, se honran unos a otros, se instruyen, se perdonan, se alientan, se motivan, se consuelan, oran, como recién dijo una hermana, unos por otros, se alegran unos con otros, lloran unos con otros, sufren y se restauran unos con otros. Los discípulos de Cristo, hermanos, no fuimos diseñados para trabajar o funcionar en soledad y menos crecer. Crecemos en comunidad. Y si ustedes me permiten, por unos momentos quisiera ponerles el foco en una iglesia local que tenemos en el Nuevo Testamento y ver cómo esta iglesia local fue una verdadera forja de Dios, porque uno anhela que esta iglesia de Barrio Norte sea forja de discípulos de Cristo. Lo ha sido, pero queremos que lo siga siendo. Acompáñenme, vamos por un momento al libro de los Hechos. Vamos a poner por unos momentos el foco en la iglesia de Antioquía. Hacía muy poco tiempo que el apóstol Pablo se había convertido, se había encontrado con Jesús camino a Damasco y se había convertido en seguidor de Jesucristo. Pero si ustedes le siguen el trayecto de sus primeros pasos como discípulo de Jesús, se van a dar cuenta, si leen después en sus casas, ahora no lo vamos a hacer, Hechos capítulo 9, versículos 20, 23 al 25, Hechos 9, versículos 28 al 30, se van a dar cuenta que en las dos primeras incursiones ministeriales del que era en ese momento Saulo de Tarso, esos dos intentos de servir a Dios terminaron de una forma un poco abrupta los dos. Y en resumidas cuentas, ¿saben cómo terminaron? Con un grupo de discípulos que estaban cerca de él, agarrándolo y despachándolo para otro lado, lisa y llanamente. Eso pasó cuando estaba en Damasco, lo mandaron a Jerusalén. En Jerusalén, si me permiten la expresión, Pablo vuelve a levantar el avispero cuando predica y levanta y enciende al elemento judío en su contra y lo vuelven a despachar. En este caso, lo envían a su lugar de origen, que es la ciudad de Tarso. Y si le seguimos el itinerario de estos primeros pasos de Saulo, se van a dar cuenta que él estuvo 10 años en la ciudad de Tarso prácticamente, como recién convertido, de los que no sabemos prácticamente nada de él, exceptuando que, según nos narra Hechos 11, versículos 25 y 26, que lo tienen ahí en su pantalla, después de esos años, aparece por Tarso un hermano buscándolo. Y por cómo escribe Lucas este pasaje, da la impresión de que tardó en encontrarlo, de que no le fue fácil, porque el texto dice, fue a Tarso para, y cuando lo encontró, ¿sí? O sea, no es que entró a Tarso y dijo, sí, Saulo está ahí a la vuelta. No, tardó, lo encontró, lo tomó y se lo llevó a trabajar con él a la iglesia de Antioquía de Siria. Bernabé hace esto con Saulo de Tarso. Y fue a partir de ese año que Saulo de Tarso se congrega y sirve en la iglesia en Antioquía que comenzamos a ver desarrollo ministerial en la vida del que luego va a ser ni más ni menos que el apóstol Pablo. Y así es que en Hechos 11, 29 y 30, ustedes pueden ver cómo la iglesia de Antioquía
toma a Pablo y a Bernabé, en ese tiempo Saulo aún y Bernabé, y los encomienda para llevar una ayuda de parte de la iglesia para los hermanos en Judea. Esa misión de llevar una ayuda seguramente material implicaba de parte de la iglesia de Antioquía hacia Saulo de Tarso un alto grado ya de confianza. Como que en esta comitiva hay detrás de ella el síntoma de que Pablo ya era alguien reconocido y alguien de confianza para la Antioquía de Siria, para la iglesia allí. Esto me lleva a decirles en primer lugar que viendo el desarrollo ministerial de Pablo en la iglesia de Antioquía de Siria, podemos afirmar en primer lugar que la iglesia es la forja de Dios para el desarrollo ministerial de los discípulos de Cristo. Si usted quiere aprender a servir al Señor, si usted quiere descubrir los dones, las capacidades que el Señor le ha dado y quiere desarrollarlo, tengo que decirle que hay un solo lugar o ámbito diseñado por Dios y es la iglesia local, sea donde ella esté. Pero dentro de lo que es el desarrollo ministerial de alguien, hay un factor fundamental al que el Señor en nosotros le cuesta más que otros, y es el carácter. Dios tiene que trabajar y mucho en todos nosotros el carácter de discípulo y corregir en nosotros lo que está mal en nuestra manera de ser o de comportarnos. Pero qué difícil que es corregir a alguien. Son de las cosas que como pastor uno le da vuelta, ¿no? Le pasa por el costadito, porque es un momento difícil el confrontar a alguien que ha hecho algo malo, que está haciendo algo malo. Y qué difícil es que nos confronten a nosotros también. ¿Para quién le gusta que alguien le traiga a colación algo que uno no está haciendo bien? Pero yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que no podría ahora decirle los nombres de distintas iglesias en las que uno ha estado sirviendo, que tuvieron el coraje del Señor de venir a decirme: ¿sabe qué, pastor? Usted no tendría que hacer así esto. Yo siempre me quedaba acá cuando terminaban los cultos. Hasta que una hermana me dijo: mire, pastor, que la gente quiere saludarlo cuando termina el culto. Entonces ahí aprendí que un pique de 50 metros hasta la puerta para saludar. Es algo obvio, pero el Señor usó a alguien para que me lo hiciera ver. Y la iglesia tiene que ser ese ámbito en el que nos tenemos que animar a corregirnos en amor unos a otros, porque para eso es la iglesia. Ahora, les doy un dato que no es menor. Si ustedes buscan la palabra iglesia en boca de Jesús, la van a encontrar solamente en dos ocasiones. Dos ocasiones la palabra iglesia está en la boca de Jesús. La primera de ellas es Mateo 16, 18. ¿Se acuerdan? Tú eres Pedro, ¿sí? Y bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Y sobre esta roca, sobre la confesión de fe de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, Jesús reconocía que el Padre iba a edificar su iglesia. Primer momento. Segunda ocasión, Mateo 18, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, algunas versiones dicen: si tu hermano peca contra ti. Otras versiones dicen directamente: si tu hermano peca. Hay una variante ahí que no se están poniendo de acuerdo. ¿Cuál es la mejor? Ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, versículo 16 de Mateo 18, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Segunda ocasión que aparece la palabra iglesia en boca de Jesús. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Si ustedes me permiten, si una de las dos ocasiones en las que Jesús mencionó la palabra iglesia, el tema es el tema de la disciplina en la iglesia, no podemos dejar de ver que en segundo lugar, la iglesia como forja de Dios
es forja para la corrección de los discípulos. Es para cambiar y corregirnos. El problema que tenemos a menudo es que cuando hablamos de corrección y disciplina, un pastor dijo: la imagen de policías santos haciendo la ronda a la pesca de cualquiera que se salga de la ley viene a la mente. Y esa no es la idea de la disciplina, porque viene a nuestra mente la idea de legalismo, de falta de amor, de por qué me dijeron esto. Pero os invito a volver a mirar sus Biblias. Ustedes saben que uno de los principios básicos para saber interpretar la Biblia es que hay que ubicar cada texto en su contexto, ¿sí? Ver qué le precede. Venimos de leer Mateo 18, 15 al 17. Pero si ustedes prestaron atención a cómo comienza Mateo 18, 15, Mateo 18, 15 empieza con un por tanto. Si empieza con un por tanto, significa que lo que va a venir a decir a continuación está conectado con lo que venía diciendo antes. Es como decir, en resumen, o teniendo en cuenta lo que yo les vengo diciendo. ¿Y de qué venía hablando antes el Señor Jesús? Mateo 18, 12 al 14. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Versículo 13 de Mateo 18. Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Esta imagen sí nos despierta aprecio y ternura. La del pastor que trabajosamente deja las 99 ovejas bajo el cuidado de alguien y va en pro de la que se fue, se perdió, se desorientó y la trata de hacer volver. Una hermosa imagen bíblica. Ahora, ¿cómo hace ese pastor que deja las 99 para buscar a la oveja perdida y traerla feliz de vuelta? Significa que ese humilde pastor, para traer de vuelta a esa ovejita que se ha descarriado, posiblemente va y la reprende a solas. Versículo 15. Por lo tanto, hermanos, la reprensión en amor y la corrección en la iglesia de Cristo no es síntoma de falta de amor, sino todo lo contrario. Fíjense lo que dice sino Proverbios 27:5. Es mejor, ¿qué cosa? La reprensión franca que el amor disimulado. O lo que sigue diciendo el versículo 6. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Un célebre teólogo alemán que fue tristemente ahorcado por orden de Hitler días antes de que cayera justamente Hitler, escribió lo siguiente: nada puede ser más cruel que la ternura, escuche bien, que la ternura que confirma a un hermano en su pecado. Nada puede ser más compasivo que la severa reprimenda que llama un hermano para que se vuelva del camino del pecado. La iglesia como forja se tiene que animar a corregirnos en amor, en confianza, en confidencialidad, para poder ayudar a aquel que está haciendo las cosas no de la manera que Dios quiere. Dios diseñó una forja para hombres y mujeres que realmente aman a Dios, que quieren seguirle, que quieren ser transformados en discípulos de Jesús. Y esa forja es la iglesia local, porque finalmente, llegado el tiempo de Dios, la iglesia, en tercer lugar, debe enviar al mundo a ese discípulo forjado en su seno. Una verdadera iglesia de Cristo, llegado el tiempo de Dios, debe ser el instrumento de Dios que Dios utiliza para que ese discípulo que supimos darle forma en su carácter, en lo ministerial,
pueda ser enviado al mundo en misión. Y cuando decimos ser enviado al mundo en misión, estamos hablando de enviarlo al otro lado del mar y al otro lado de la cuadra. Porque nuestro campo misionero comienza cuando salimos de este templo. Y la iglesia, como forja de discípulos, tiene que ser una iglesia que envía a estos discípulos formados a impactar el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes siguen con la trayectoria de Pablo en la iglesia de Antioquía, llegan a Hechos 13 y leen los primeros versículos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y como termina el relato, versículo 3, después de ayunar y orar, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Un detalle, esta palabra despedir también tiene el sentido de liberar, de soltar. Porque cuando el Espíritu Santo llama, convoca para una tarea, la iglesia tiene que estar dispuesta a reconocer ese llamado y a dejar ir a lo que Dios está llamando a hacer. Pero permítame ir cerrando, comparando este capítulo 13 de Hechos, versículo 1 al 3, con uno de los tantos momentos en los que Pablo cuenta su conversión. Dice en Hechos 26, 16 al 18, rememorando ese momento en que Jesús le sale al encuentro camino a Damasco, lo siguiente: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, le dijo Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, y presta atención ahora, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y sigue el relato. ¿Qué es el detalle que quiero prestar atención? El ahora de Jesús de Mateo 16, cuando uno se pone a sacar cuenta, fueron 13 años. Ese ahora te envío, desde ahí a Hechos 13, hay más o menos 13 años. 13 años de preparar a alguien, 13 años de corregir a alguien, 13 años de completar la vida de alguien. El Señor no hace las cosas a las apuradas. El Señor hace las cosas en su tiempo. El Señor puede estar poniendo hermosos llamados en la vida de cada uno de ustedes. Pero recuerden que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Cierro con la imagen de este barco. A lo mejor ustedes no lo conocen. Lo voy a decir en español, el SS Estados Unidos. Un barco que fue mandado a hacer en la década del 40 por el gobierno norteamericano a un ingeniero de apellido Gibbs. Este barco estaba diseñado para hacer el traslado más grande y rápido de tropas en tiempos de guerra. Fue diseñado para transportar nada más ni nada menos que a 15.000 soldados. Tenía un poder de autonomía que podía viajar 16.000 kilómetros sin necesidad de reaprovisionarse. El detalle es que aunque estaba diseñado para transportar hasta 15.000 soldados, se terminó de construir en 1952 y en realidad nunca transportó a ningún soldado. Se transformó en un lujoso crucero que lo terminaron usando presidentes, dignatarios y personalidades reconocidas. Durante 17 años, este barco, diseñado originalmente para trasladar tropas a lugares conflictivos de la tierra, fue un crucero de lujo donde los que estuvieron pudieron disfrutar, no 15.000, solamente 2.000, de 695 camarotes, 4 comedores, 3 bares, 2 teatros, 20.000 metros cuadrados de cubierta
y de disfrutar también del único barco o el primero que tuvo aire acondicionado en toda la historia. Cuando pensamos en la historia de este barco, nos podemos preguntar, pensamos en cualquier iglesia local. Y la pregunta es, ¿hemos sido diseñados para trasladar tropas, para preparar tropas? Este es el lugar de formación, el lugar de batallas afuera. Dios quiera que en ningún momento el Señor permita que esto que fue diseñado para el traslado y preparación de soldados se transforme en una especie de crucero de lujo para tratar de pasarla bien. Que el Señor no nos permita en ningún momento que los que están en esta iglesia se sientan pasajeros VIP para tratar de ser mejor atendidos, sino parte de una tripulación que entre todos hacemos que este barco funcione. Dios soñó con una iglesia que con sus errores y defectos sea una verdadera forja de discípulos. Un ámbito donde todos aquellos que quieren realmente tener a Dios en primer lugar y servirle con todo su corazón, tienen las posibilidades de ser forjados en verdaderos discípulos de Jesús. Para que en el tiempo de Dios el Señor abra puertas para que podamos impactar este mundo. Y pensando en este barco, en lo que fue diseñado y en lo que terminó siendo, y pensando ahora en nosotros, en un festejo de aniversario, yo quiero llevarlos a cada uno de ustedes en lo interior, en ese ámbito en el que solamente el Señor ve y nadie más que Él y usted, a tomar la decisión de dejarse moldear por esta iglesia en un verdadero discípulo de Cristo. Esa es la primera decisión. Nunca dejar de pensar de que esta iglesia está diseñada para formar discípulos de Jesús. Y la segunda decisión es para que la tomemos todos como cuerpo de Cristo. Y es la decisión de seguir siendo forja en las manos de Dios para el desarrollo, para el crecimiento, para la madurez de cada hermano y hermana que el Señor nos regale a nuestras poderes apóstoles. Yo os invito a inclinar su cabeza, vamos a hablar con Dios. Estamos en un día de gratitud a Dios. Hay celebración en nuestros corazones. Dios ha sido bueno con la iglesia de Barrio Norte. Dios la ha sustentado. Dios la ha empezado. La está sosteniendo y la quiere llevar a su pleno cumplimiento. Y a usted y a mí nos toca en esta etapa de su historia ser protagonistas de esto. Por eso la decisión que usted y yo tomemos en esta hora va a repercutir en los próximos días en nuestra iglesia. Dejémonos moldear por el Señor. Reconozcámonos que somos obras todavía sin terminar, sea la edad que tengamos. El Señor necesita seguir trabajando en cada uno de nosotros. Y siempre con la mirada puesta hacia afuera. Donde está nuestra razón de ser, el ser sal y luz de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a decirte gracias al mirar hacia atrás en estos 39 años. Gracias por haber sostenido a aquellos que enfrentaron tiempos difíciles, tiempos de luchas, tiempos de crisis, tiempos de volver a empezar, ¿por qué no? Pero tu gracia ha sido abundante para con ellos. Los bendecimos. Como ya lo hemos hecho, lo volvemos a hacer en el nombre de Jesús. Pero entendemos que si estamos aquí es porque tú sigues teniendo propósito hacia adelante para cada una de nuestras vidas y para esta iglesia. Señor, queremos ser un barco de guerra donde cada uno sepa que tiene una función, que cada uno entienda que en tus manos hacemos mover esto y trasladamos tropas.
soldados de Jesús, hacia donde esto se necesita. Señor, líbranos. No queremos caer en el error de pensar de que estamos aquí para estar bien, simplemente para pasarla bien, sino que estamos aquí con un propósito eterno. Señor, levanta en esta iglesia como lo has hecho en el pasado, sigue levantando obreros, obreras, pastores, pastoras, misioneros y hombres y mujeres de trabajo. Tu palabra dice: rogad al Señor de la mies que envíe gente de trabajo a la mies. Señor, te rogamos que sigas enviando gente de trabajo a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Un instante más, solamente un instante más, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Si hay alguien en esta hora, quizás somos todos del Señor, pero quizás hay alguien que han invitado y no ha entendido mucho de lo que hemos dicho, le ha pasado lindo, pero se da cuenta que hay algo que le está faltando, y es la presencia de Dios en su vida. Eso simplemente tiene un cambio a través de una oración. Yo te animo a que en esta hora, si vos nunca lo hiciste antes, puedas ponerte a cuentas con Dios. Si hay algo en tu vida que vos te das cuenta que está mal, este es el momento de buscarlo a Dios. ¿Cómo? Como lo hemos hecho cada uno de nosotros, reconociendo nuestros errores, pidiéndole perdón a Dios por ellos y pidiéndole que entre a vivir a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Si querés este cambio para tu vida porque nunca antes lo hiciste, yo te animo a que repitas conmigo esta sencilla oración en el nombre de Jesús. Padre Dios, en este momento reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame de todo mal. Confieso que Jesús de Nazaret es Dios y lo acepto como mi Salvador. Entra a mi vida por medio de tu Espíritu Santo, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un instante más con su cabeza inclinada, momentos previos a celebrar juntos la cena del Señor. Si hay alguien que por primera vez ha hecho esta oración, lo más importante que tengo para decirte es que Dios escucha la oración y la contesta. Y si lo ha hecho, te ha perdonado y te ha transformado en un hijo o hija de Dios.